El tema de hoy la mayoría de las Biblias lo denomina el destino de los malos. Yo quiero llamarlo de otra forma. Quiero titularlo Por poco estuve a punto de caer. Está basado en el Salmo 73. Vamos a dar lectura a este salmo. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, sí Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca en mi corazón, mi porción, es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hemos leído el Salmo 73, el Salmo de Asaf. Asaf era un levita, un sacerdote, un hombre que servía en el templo y ha quedado constancia en los salmos de muchos, de varios que él escribió. Este Salmo 73 es un salmo tremendo, un salmo donde él abre su corazón y revela las profundidades de sus pensamientos y de su alma. Y el versículo 1 empieza diciendo o haciendo una declaración que tiene como objetivo de alguna forma aclarar lo que él va a decir en los siguientes versículos. Es decir, Asaf nos dice, miren, voy a decir en los siguientes aseveraciones cosas que probablemente se puedan llegar a entender de una manera negativa, es decir, que mis conceptos y mis ideas de Dios lo tienen a Él en baja estima, pero para que no se piense así, quiero empezar diciendo que ciertamente bueno es Dios para con los limpios de corazón. Quiero declarar que bueno es Dios para con Israel, para con aquellos que son limpios de corazón. Y a partir de allí entonces va a narrarnos su experiencia en este Salmo 73. Hace algunos años pasó por Madrid un famoso cantante peruano que estaba allí en la ciudad porque tenía que hacerse un tratamiento ya que estaba perdiendo la voz. Nos tocó reunirnos una noche y cenar en casa de un amigo y se veía que él estaba pasando momentos muy difíciles, bien complicados. Imagínense un cantante, un hombre que vive de su voz ante una situación en la que todo indicaba que la perdería. Eran momentos muy difíciles para él. Y creo que esa situación le había llevado a tener un acercamiento a Dios y estaba leyendo la Biblia. Y sentados allí en el salón de este amigo, recuerdo que él mencionó lo que había encontrado en uno de los salmos, en el Salmo 37, que decía, no tengas envidia de los malvados. Y él me dijo, cuánta razón tiene la Biblia, porque cuánta suerte tienen los malvados, cómo les va bien todo. Y la verdad que me dejó pensando porque es cierto,
mucha gente que vive de espaldas a Dios, mucha gente que no toma en cuenta a Dios. Sin embargo, a veces vemos que avanza, crece, se desarrolla, tiene grandes logros, grandes éxitos, son capaces de generar muchísimo dinero, y todo esto sin que aparentemente le den ninguna importancia a Dios. Asaf era un hombre que había consagrado su vida a Dios, era un sacerdote. Asaf era un hombre que no tenía posesiones, no tenía tierras, porque los sacerdotes no les daban tierras, deberían de vivir en las ciudades y deberían depender totalmente de su labor como siervos del templo. Y Asaf nos cuenta aquí una experiencia tremenda que él pasó y que cuestionó lo más hondo de su corazón, sus convicciones más profundas. Él dice que hubo un momento en que empezó a tener envidia de la prosperidad de los orgullosos. Él dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Asaf es muy honesto, reconoce que ha envidiado a los orgullosos, reconoce que ha envidiado a aquellos que prosperan a pesar de su maldad. Y en todo el Salmo nos damos cuenta que estos pensamientos, estos sentimientos que se generaron en el corazón de Asaf no fueron fugaces, no fueron de un momento, sino parece que fueron pensamientos reiterados, de modo que estuvo a punto de modificar toda su visión de la vida, de modo que estuvo a punto de abandonar aquello que era el fundamento sobre lo que él había construido su vida. Él dice, casi pierdo el equilibrio. Él dice, resbalé, estuve a punto de caer. ¿Qué observó Asaf que le llevó a cuestionarse o a cuestionar sus más hondas convicciones sobre lo que, de la manera como él había vivido? Dice que vio a los impíos, vio a los orgullosos que prosperaban de una manera vertiginosa. Dice en el versículo 4 que veía que no tenían problemas, que gozaban de buena salud y que además eran crueles y orgullosos, que habían alcanzado todo lo que querían, que planeaban actos de maldad contra otros y los cumplían, y además de eso eran insolentes y blasfemos en contra de Dios y eran altivos. Todo esto aparentemente debería de traerles no prosperidad, sino maldición, pero todo lo contrario. Más bien, a pesar de todas estas cosas, parecía que prosperaban, había buena salud, había buenos ingresos económicos, encima se ufanaban de sus logros, de su crueldad y blasfemaban contra Dios. Él dice en el versículo 12 que su vida, la vida de estos arrogantes, era una vida fácil y que sus riquezas siempre se estaban multiplicando. Un gran problema el cual trata la Biblia es la razón o cuál es el porqué, o por lo menos así lo plantea, de que la gente buena sufra y que no ocurre lo mismo con los malvados. Por esto se escribió todo el libro de Job. En verdad hay mucha gente que no tiene ningún temor de Dios, no le reverencia, hasta son opositores a la fe, y sin embargo les va bien. Tenemos que ser honestos en reconocer esto. Hay mucha gente que amasa enormes fortunas, que tienen grandes propiedades y disfrutan de ellas a costa de la injusticia, a costa de la explotación de otras personas. A estos arrogantes, a estos orgullosos se les ve en grandes eventos sociales. Se les ve en sus yates, en sus islas privadas, y no hay ningún temor de Dios en sus ojos, no hay ningún temor de Dios cuando quieren tomar una decisión y finalmente concretan alguna opción. Por esos grandes intereses se llegan a generar tremendas guerras en donde muere mucha gente inocente y parece que estos arrogantes salen totalmente librados y que cada vez les va mejor. Por otro lado, todos conocemos personas excepcionales, personas extraordinarias, que son aplastadas, que son ninguneadas y que son perseguidas. Cristianos que han entregado años de su vida y que parece que los problemas no les abandonan, tienen un problema tras otro y muchas veces mueren en circunstancias muy difíciles. Creo que todos conocemos a estas dos clases de personas. Cuando yo era niño, como muchos de mi generación y hasta mi juventud, normalmente en las películas, por más que durante el desarrollo de la misma les ocurrieran cosas difíciles a la gente buena, finalmente la gente buena triunfaba y ganaba.
Sin embargo, cuando ya me hice adulto, me di cuenta que la realidad era completamente diferente, ¿no? Muchas veces los que actúan con malas formas, los que actúan de malas maneras, los que no tienen ningún temor de Dios, salen victoriosos. Eso ha ocurrido muchas veces. E incluso se congratulan de que de sus maldades, se congratulan de sus malas acciones y no tienen ningún temor de Dios. Y Asaf en sus tiempos también vio todo esto. Vio todo esto. Asaf, el escritor, un levita, un sacerdote, un hombre sin tierra, sin posesiones, dedicado al culto a Dios, consagrado a esta tarea para siempre, se preguntaba si su consagración, que no le había traído prosperidad material, no sería más bien una condenación, una forma de vivir atado por siempre los problemas y nunca encontrar paz y tranquilidad. ¿Y qué produce esta visión en Asaf? Él nos dice en el versículo 13 al 16 todo lo que interiormente empezó a vivir. Dice así: verdaderamente él llegó a pensar en esto. Dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Yo no sé si esa es tu experiencia. Yo no sé si tu caminar con Cristo ha significado que pases por enormes dificultades y problemas. Probablemente sí. Asaf lo cree de esa manera. Él dice que llegó a afirmar que en vano había limpiado su corazón, que en vano había lavado sus manos en inocencia, porque había sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En otras palabras, él se preguntaba: ¿de qué me ha valido mantenerme puro? ¿De qué me ha valido mantenerme inocente? ¿Por qué mi vida está llena de problemas? ¿Por qué mi vida está llena de dificultades? No encontraba por tanto sentido el hecho de que los malos que vivían de espaldas a todo esto prosperaran. En verdad, algunas personas han abandonado la fe por creer que serán más felices lejos de Dios. El mundo se ve tan atractivo sin las exigencias morales del cristianismo, las cuales son interpretadas como ataduras. El mundo se ve tan atractivo. Estas exigencias se ven como normas que hacen infelices a los hombres, mientras que los que viven de espaldas a ellas se ven muy dichosos. Uno puede preguntarse: ¿para qué guardar la castidad? ¿Por qué no beber? Si muchas personas que conozco y que viven así, se les ve muy felices. Recuerdo que en mis inicios de mi caminar cristiano, aún a pesar de haber experimentado el vacío de una vida sin Dios, entrando en la juventud, al ver que muchos de mis amigos vivían rodeados de placeres y diversiones, ajenos completamente a la vida cristiana, muchas veces me llegué a sentir como un tonto, como fuera de lugar, en un mundo que iba en una dirección mientras que yo iba en otra. Esta aparente vida sin problemas y de prosperidad, a pesar de vivir lejos de Dios, es una tentación en la que no pocos han sucumbido. Jesús lo explica muy bien. Jesús dice que hay diferentes tipos de corazones en donde cae la semilla de la palabra de Dios. Algunos de esos corazones, aparentemente en ellos germina el Evangelio, pero Jesús dice que llega un momento en que, así como ocurre en el campo, esta planta que ha crecido es ahogada por espinos, es ahogada por cardos, o no llega a crecer lo suficiente porque hay poca profundidad debido a que la tierra está llena de piedras. En otras palabras, hay mucha gente que efectivamente ha tenido algún toque de Dios, ha escuchado el Evangelio, ha participado de la iglesia, pero ha sucumbido a las tentaciones y se han alejado de Dios, como dijo Jesús, debido a la presión de las riquezas y a los placeres de la vida que desplazan esa semilla del Evangelio. En realidad hay una mala comprensión de la fe. Hay muchos que piensan que seguir a Jesucristo significa que los problemas se acaban, que los problemas se terminan, cuando precisamente muchas veces por seguir a Cristo tenemos nuevas dificultades. Es verdad, muchos problemas se terminan, problemas que tienen que ver con pecados y errores que cometemos y consecuencias de esos errores y de esos pecados. Ese tipo de problemas se terminan, pero también es verdad
que a causa de la fe vienen nuevas dificultades a nosotros y Jesús nunca lo escondió. Por eso que Jesús en sus enseñanzas, cuando estuvo en la tierra, Jesús nunca, jamás a nadie Jesús le prometió prosperidad material o riqueza. Jesús nunca nos prometió que no pasaríamos por dificultades. Jesús nunca nos dijo que no enfermaríamos y que no moriríamos. Más bien, el Señor nos advirtió que los malignos prosperan porque efectivamente este mundo está bajo el gobierno del maligno. Este mundo está bajo el gobierno de Satanás. Por eso que Satanás fue capaz de ofrecerle a Jesús todos los tesoros de la tierra si él postrado le adoraba. Jesús nos enseñó que en este mundo tendríamos persecución, que padeceríamos persecución y situaciones de dificultad por solo el hecho de seguirle y nada más. No nos ha prometido librarnos de ningún sufrimiento, pero sí nos ha prometido su presencia permanente con nosotros. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y no nos abandonaría. También nos ha prometido una paz que el mundo no conoce. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Los bienes materiales, los grandes logros no alcanzan, no son suficientes para traer paz al ser humano. Por eso que tantísimas veces hemos visto gente que aparentemente ha alcanzado todos sus sueños y todos sus logros y sin embargo terminan en el suicidio o terminan en enormes dramas familiares. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas trae paz. Jesús sí nos prometió darnos la paz. Jesús también nos da propósito y sentido en nuestra vida. Aquella mujer que la conocemos como la samaritana, Jesús le dijo que si ella bebía del agua viva que Él daba, entonces jamás volvería a tener sed, jamás volvería a buscar en el amor de los hombres lo que le faltaba a su corazón. Tendría sentido en su vida, tenía un propósito. También Jesús nos ofreció darnos vitalidad espiritual. Dijo que el que creyera en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. Es decir, Jesús da frescura al corazón. Jesús da paz, da descanso. Jesús nos da una visión distinta en la vida. Jesús pone su amor en nuestros corazones. El hombre muere por escasez y falta de amor. El hombre no conoce el verdadero amor. Jesucristo dijo que cuando creyéramos en Él, de nuestro interior correríamos ríos de agua viva. Al ser llenados de su amor, entonces somos capaces de dar el verdadero amor. ¿Fue Asaf capaz de salir de esta situación, de esta depresión, o de por lo menos de este estado, al parecer bastante prolongado, que estuvo a punto de hundirlo? Gracias a Dios Él nos cuenta que sí, y lo dice a partir del versículo 17 en adelante. Y dice que todo lo anterior había sido un duro trabajo para él, muy duro trabajo, que no había logrado entender y comprender desde un mero análisis racional lo que estaba pasando. Y dice en el versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Asaf, como he dicho, intentó entender esto desde un punto de vista racional, pero no logró entenderlo. Era un duro trabajo para él. Pero nos dice que en un momento entra al santuario de Dios, entra al templo de Dios. Y allí seguramente en un acto de adoración, Dios le revela a su corazón lo que su mente no había podido entender fruto de su propio esfuerzo. Él dice, entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Yo creo que aquí hay una clave para nuestra vida. La clave de que entendamos de qué va la vida tiene mucho que ver con los tiempos de intimidad que vivimos delante del Señor. Tiene mucho que ver con los tiempos de oración, con los tiempos de adoración. Allí de rodillas en tu habitación, allí de rodillas en tu lugar secreto,
puedes llegar a comprender algunas cosas que tu mente no entiende. Jesucristo lo dijo, que cierres la puerta de tu habitación y en lo secreto busques a Dios. Y este Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Asaf se dio cuenta que esto que parecía ilimitado, de tener una extensión que se prolongaba hacia el infinito, no era así. Que la vida es simplemente una milésima y milésima parte, millonésima parte de lo que significa la existencia del alma humana. Los impíos, los malvados pueden prosperar, pero esto es simplemente como un sueño, algo fugaz, algo temporal, algo que no dura para siempre. Es como tener una fiesta al borde de un abismo resbaladizo. Es como tener la fiesta en los últimos momentos, en los últimos instantes antes que el Titanic se hundiera. Puede parecer todo mucha algarabía, mucha alegría, pero eso es algo meramente temporal, es algo fugaz. Todo esto me recuerda las palabras del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea, palabras que se encuentran registradas en el libro Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. En efecto, como dice aquí en el Apocalipsis, aparentemente una situación de prosperidad, una situación pujante de crecimiento y de riqueza, cuando se vive lejos de Dios, solamente puede compararse a una situación de desventura, de desvergüenza, de desnudez y de escasez. Esto lo entendió Asaf allí delante de Dios en el santuario. Entendió que el Señor lo había creado con un propósito más grande, que la prosperidad material tenía sus límites, sus enormes límites, y era una cuestión muy fugaz. Y entonces él reconoce con amargura que había estado equivocado. Esta situación de aquellos que prosperan lejos del Señor también me recuerda aquella historia, aquella que contó nuestro Señor Jesucristo y que se encuentra registrado en Lucas, el capítulo 12, los versículos 15 al 21. Permítame leerlo. Lucas 12, del 15 al 21. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Nosotros tenemos ahora la revelación completa que nos ha traído el Señor Jesucristo, una revelación que no tenía Asaf. Sabemos ahora que hay una eternidad, que creer en Cristo, vivir en Cristo, aunque eso reporte situaciones de dificultad y problemas, significa vivir para la eternidad y en la eternidad. Este hombre rico efectivamente le había ido todo muy bien en su vida, a tal punto que cuando llega el momento de su jubilación, él piensa que tiene muchísimos años para disfrutar. Pero esto no es así, está completamente equivocado. Y la frase del Señor es contundente. Se le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Vivir una vida de espaldas a Dios, una vida de lejanía de las cosas del Señor, aunque sea próspera, aunque reporte mucho progreso y desarrollo, sin embargo tiene un final muy oscuro, y el Señor lo cataloga al hombre rico más bien como un hombre necio que se había olvidado de Dios. Y es así entonces que el salmista, que Asaf, reconoce su
su necedad, ¿no? Dice que él era casi como una bestia, casi como un animal, que no había llegado a entender lo que es la eternidad. Dice que su alma se llenó de amargura y cuando entendió todo esto, en su corazón sentía punzadas. Y dice, tan torpe era yo que no entendía. Estuvo a punto de caer, estuvo a punto de abandonar su fe, estuvo a punto de desmayar al ver la prosperidad de los impíos. Se olvidó que había un Dios que le amaba, había un Dios que estaba a su cuidado y que estaría con él en todo momento. Pero también gracias a él reacciona y abre los ojos en ese momento cuando entra a su santuario. Te quiero decir que muchas veces nosotros también pasamos por esta experiencia. Tenemos un enorme desgaste emocional y mental porque intentamos resolver cosas sin buscar a Dios. Y en verdad es muy complejo y muy difícil encontrar salidas lejos del Señor. Pero también es nuestra experiencia que muchas veces al buscarle, al arrodillarnos ante su presencia, al hablar con Él, entonces ha venido una verdadera paz interior, una verdadera paz a nuestro corazón e incluso hemos encontrado algunas respuestas. Por eso te invito que a partir de hoy tengas cada día un tiempo vital, importante delante del Señor, delante de su santuario. A diferencia de Asaf, nosotros ya no hace falta que nosotros vayamos a un lugar especial y sagrado. Podemos encontrar a Dios en cualquier sitio. Cualquier lugar se puede convertir en nuestro santuario con el Señor. Puede ser un parque, puede ser nuestra habitación, puede ser el propio local de la iglesia, porque el Espíritu ahora habita en nuestro corazón y nuestra propia vida puede ser un santuario al Señor. Entonces, cuando Él entiende todo esto, viene algo maravilloso. Él renueva su confianza en Dios. Dice, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. A pesar de sus intenciones erradas de abandonar al Señor, el Señor no lo había hecho con él. Nunca lo había hecho con él. Siempre había estado. Dice, me tomaste de la mano derecha. Y el Señor no solamente en esta vida le tomaría la mano derecha, sino, dice Asaf, que le esperaba un destino glorioso. Y luego es una formación contundente y tremenda porque la causa, el motivo de su casi ruptura interior y espiritual había sido sus enormes deseos de alcanzar lo que no tenía él y tenían los otros. Se había llenado de envidia respecto a los arrogantes. Y entonces hace una declaración extraordinaria. Él dice, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es decir, lo que más deseo en la tierra ya no es ni la salud, ni los bienes materiales, ni los placeres, sino te deseo a ti. Y respecto a las dificultades y a los problemas que atravieso, yo declaro que tú siempre serás mi refugio, que eres mi refugio, que es bueno estar cerca de ti. Y en el versículo 28 dice que Él va a contar las maravillas del Señor. En otras palabras, que Él no dejará de servir a Dios, que Él no dejará de difundir su palabra, que Él se mantendrá, pase lo que pase, se mantendrá firme en su confianza a Dios. No importa que los que no le temen parezcan progresar, no importa que los que no le temen parezca que siempre están bien de salud, Él ya no se fijará en ellos, su mirada estará puesta en Dios, porque ha llegado a la enorme declaración y conclusión de que Dios es bueno para con los limpios de corazón. Y si tiene que atravesar dificultades, las atravesará, pero bien cogido de las manos del Señor. Por eso en este día yo te invito a que hagas lo mismo. Te invito en verdad a que dejes de compararte, a que dejes de mirar el desarrollo o crecimiento de los demás y dejes de achacar quizás tu situación y tus problemas a que tú sigues al Señor. Mantente firme mirándole. El Señor sin duda tiene bendiciones para nosotros, pero la mayor bendición es que Él está con nosotros.
Quizás tengas que atravesar un tiempo de dificultad, quizás tengas que atravesar un tiempo difícil, pero no te sueltes de la mano de Dios. Él tiene cogida tu mano fuertemente, pero tú no te sueltes de su mano y verás cómo el Señor te conduce a buenos pastos. Y finalmente, como dice el salmista, lo que nos espera es la gloria. Nos espera la gloria de la eternidad a su lado, porque todo esto que hoy vemos y que a veces nos resulta tan atractivo es como la hierba que en la mañana sale y en la tarde está marchita. Las cosas realmente, las cosas eternas no se marchitan, son para siempre. Así que te animo a que sigas confiando en el Señor. Así que te animo a que renueves tu confianza en el Señor. Dicen los expertos que se vienen días difíciles y complicados, pero nosotros en el nombre del Señor no temeremos, porque el Señor es nuestro refugio. Haz del Señor Jesucristo el refugio para tu vida. Que Dios te bendiga. Amén.